Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Muy buenas tardes, queridos televidentes, radioescuchas. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano, quien el día de hoy no nos podrá acompañar. Sin embargo, hemos preparado un programa que esperamos que les guste. Tenemos el día de hoy con nosotros, como ya lo he hecho en otras ocasiones, a la maestra Clara Estela Delgado. Bienvenida, Clara. Gracias. Les decíamos que tenemos un programa que hemos preparado con motivo de que se acerca la conmemoración, porque vamos a ver ahorita si es un festejo o no, o de qué naturaleza es el recuerdo que se hace cada 8 de marzo y que se ha convertido en el Día Internacional de la Mujer. Ya está en puerta, será la semana que inicia este lunes. Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido primero por una parte histórica, posteriormente por algunos acontecimientos que nos llevan a reflexionar cuál es el papel y cuál es el sentido que se le debería dar a este tipo de celebraciones. Y bueno, pues mencionaremos también, trataremos de hacer pues una breve descripción sobre cuál es el papel que está jugando, por lo menos en la vía pública en estos momentos, la mujer en México. Y empezaríamos, Clara, pues que este día conmemora una huelga, ¿no? Una huelga que se llevó a cabo en 1909 en la ciudad de Nueva York. Incluso este Día Internacional de la Mujer, que se va a conmemorar ahora la semana que viene, el miércoles, si no mal recuerdo, pues originalmente se le conocía como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque pues la huelga original fue eso, fue una huelga de mujeres trabajadoras. Pero bueno, a raíz de eso y posteriormente por una serie de conferencias internacionales es que se ha logrado ya, por lo menos en el mundo occidental, el ver a este día como un día en el que se debe reflexionar sobre cuál es el papel de la mujer. Sí. ¿Tú cómo lo has visto a lo largo del tiempo, Clara? Sí, de hecho, en los antecedentes, ahora que me tocó pues revisar un poquito de antecedentes, una de las causas principales que originó a que se dieran estos derechos es que en una fábrica, en la fábrica textilera, hubo un número de ciento y tantas mujeres, principalmente eran mujeres inmigrantes, que fallecieron quemadas a causa de las malas condiciones laborales que tenían, ¿no? Que esto es de donde origina el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estas mujeres no pudieron salir y pues fue algo que marcó un precedente en la historia de la mujer. Y en 1911, a través de las conferencias que dio mi Clara Zetkin, ¿no? Fue tu tocaya. Mi tocaya, así se me fue la palabra, mi tocaya, fue que impulsó mucho el tema de que se llevara a cabo el Día Internacional de la Mujer. Sí, y no deja de ser muy significativo que el día se inició la conmemoración pues de esto, de un suceso trágico. Sí. De mujeres trabajadoras, y tampoco deja de ser significativo que de alguna manera, para ver como un termómetro de cuál es el papel que juega la mujer en las sociedades, siempre se voltea a ver qué rol está jugando en el mercado de trabajo la mujer, ¿no? Y últimamente, pues sobre todo en los niveles de dirección del mercado de trabajo, ¿no? Porque pues mujeres trabajadoras siempre las ha habido. Dentro del hogar ni se diga, sin duda, y fuera del hogar pues también las ha habido. Sin embargo, pues la cuestión es en qué niveles se le ha permitido socialmente o económicamente a las mujeres tomar decisiones dentro del mercado de trabajo. Y esto es relevante porque pues existen varias
encuestas que nos pueden dar algo de luz sobre esto. En el 2017 se levantó una encuesta en México específicamente una encuesta nacional sobre discriminación. Y específicamente se encontró que el 29.5% de las mujeres encuestadas en México, se entiende que era una muestra representativa del universo de mujeres y hombres en el país, pero vamos, prácticamente el 30% de las mujeres en México se sentía, en 2017, no estamos hablando de hace mucho, se sentía discriminada o que había padecido en algún momento el haber sido discriminada por el simple hecho de ser mujer. Entonces, no estamos hablando hace mucho, ¿no? Y es el 30% que por lo menos decía que específicamente recordaban haber sido discriminada por ser mujer. Pero esta encuesta luego no nos dice tanto como otra que tenemos aquí que nos proporcionó la producción, y fue la que también se levantó ese año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2017, y tenía que ver sobre todo, más que encuestas, sobre un estudio sobre cuál es el papel que ocupan, o en ese momento ocupaban dentro del gobierno federal, las mujeres, es decir, ya específicamente sobre los puestos de dirección. Y ahí se encontró que para jefaturas de departamentos, que digamos que es el primer puesto de dirección dentro de la escala de la jerarquía de los servidores públicos en el gobierno federal, digamos es el primer escalón de jefes, ¿no? En ese primer escalón, las jefaturas de departamentos, existía un 46% de mujeres. Digamos, estaba equilibrado, estaba cerca del 50%, ¿no? Que sería pues una representación paritaria. Pero cuando ya después en ese mismo estudio se revisan los niveles de decisión superiores, se encontró que el siguiente nivel, que son subdirecciones, solo el 37% de los titulares de las subdirecciones eran mujeres. Ya bajó del 46 al 37, bajó prácticamente 10 puntos. Y luego después se encontró que el nivel ya dirección general, solamente el 21%, menos de la mitad de las jefaturas de departamento. Es decir, se disminuyó al 50%. La primera de las cifras que correspondía a la jefatura de departamento. Es decir, solo el 21% en el 2017 en el gobierno federal de los directores generales del gobierno federal eran en ese momento mujeres. Eso sí ya se antoja que es muy bajo, ¿no? Sí. Es decir, si uno pudiera pensar, bueno, pues quizá es porque en esos niveles existen un mayor número de hombres que se preparan. No es el caso. Definitivamente no es el caso. Y para eso me viene a mí, me es muy útil el recordar, en el caso personal, pues la historia familiar. Yo soy hijo de una mujer que fue profesionista, que estudió la carrera de abogacía, prácticamente se graduó en 1960, mi mamá, que aunque fue criada en Mexicali, pues se tuvo que trasladar a Guadalajara, no existían en Mexicali todavía la carrera, no existía universidad, no existía la carrera de Derecho. Me cuenta mi mamá que cuando estaba en la universidad, debe haber sido en el 55, 56, pues iniciaron la carrera 3 mujeres, ella y otras 2, y al final fue la única que la terminó, fue ella. Todos los demás eran hombres, los compañeros de generación. Seguramente en la Ciudad de México había un poco más de representatividad, pero bueno, pues estamos hablando de alguna manera una zona del país que ha tenido mucha influencia sobre el noroeste de México. Luego, cuando yo fui a la universidad, es decir, en los 80s, pues yo veía casi el 50% de mis compañeras eran mujeres, quizá un poco menos. Quizá un poco menos del 50% de mis compañeras, es decir, mujeres profesionistas. Esta generación, que ya es la generación mía, pues es la que en el 2017 está representándose se representaba solo con el 21% de las direcciones generales siendo titular mujeres. Es decir, ya en esta generación, que es la mía, en el 2017 ya existían suficientes mujeres profesionistas que pudieran haber ocupado cualquier porcentaje de cargos de dirección, y sin embargo solamente estaba el 21% de los directores generales. Yo soy profesor universitario y la verdad es que me da gusto ver cómo
En estos momentos estoy dando clases a un grupo, un salón, y probablemente el 70% de los alumnos son mujeres, Sí. ¿no? Ahora es mayor, por lo menos en la carrera en la que me ha tocado a mí tener algún tipo de imagen o algún tipo o conocer la historia, como fue el caso de mi mamá, el caso mío propio, y ahora con los alumnos que le estoy dando clases aquí en Tijuana. Entonces, por lo pronto me parece a mí que quedaría demostrado que en el 2017 ya había suficientes mujeres, incluso en comparación con los hombres, preparadas para ocupar cargos de dirección, y sin embargo solo el 21% de ellas ocupaban ese nivel de dirección, que es dirección general, sobre el cual solamente están los subsecretarios y los secretarios de Estado. Estamos viendo aquí algunas imágenes, porque eso siempre ha sido controversial, el papel que se juega en otras culturas o en otras latitudes del mundo, el papel o el rol, primero social y en algunos casos, como en algunos países de cultura musulmana, también jurídicamente, porque en algunos de esos países el estatus jurídico de la mujer no es igual al del hombre, ¿no? Es decir, están en franca desventaja, pero bueno, de eso platicaremos más adelante. En tu generación, que es menor. No, en mi generación había diversidad, ¿no? O sea, estábamos divididos al 50 al 50%, pero a mí, al igual que usted, yo tengo una mamá que también estudió la carrera de Derecho. Ajá. Y a diferencia de otras amigas que sus mamás no tuvieron la oportunidad pues, de estudiar alguna licenciatura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hace 30 años más. Todavía estaba muy arraigado el tema de la mujer a la casa, no tanto la mujer profesionista. Y yo recuerdo que en mi casa, en mi hogar, me tocó ver que tuve una mamá que desempeñó los dos roles, tanto madre cuidándonos, claro, como profesionista. Sí, que esa generación que sí, fue algo parecido a lo que pasó con mi mamá, que seguían teniendo la carga social de ser las encargadas de la crianza de los hijos, pero a la vez tenían inquietudes y se habían preparado para trabajar fuera del hogar, lo cual hacía que tuvieran una doble carga de trabajo, ¿no? Aquí estuvimos viendo en pantalla alguna publicación que dejaba constancia de que en Afganistán, que es quizá el país más radical, porque ahí sí los gobernantes, los conocidos en Occidente como los talibanes, pues han hecho de las leyes del Islam, del Corán, los han hecho la ley vigente en ese país, y ahí es en donde podemos ver todavía el día de hoy cómo las mujeres pues no pueden ir a la escuela, ¿no? Y al no poder ir a la escuela, al tener esa prohibición, ya desde ahí las están, digamos, de alguna manera condenando a estar en desventaja, ¿no? Social frente a los hombres. Aun cuando celebran el Día Internacional de la Mujer, en ese país principalmente siguen teniendo pues muchos topes, ¿no? En la mujer profesionalmente, sí, y en cuanto a sus derechos. Sí, porque en la mayoría de los países de Medio Oriente, ¿no? Con tradición religiosa musulmana, incluso se ha sabido que en Arabia Saudita, incluso en países como Siria, es un acto de rebeldía que las mujeres puedan ir en la calle. Por un lado, que puedan manejar un carro. Hasta hace pocos años en Arabia Saudita no se le permitía a las mujeres poder obtener su licencia de manejo, ¿no? Y entonces era un acto de rebeldía el ver que una mujer iba manejando un carro, ¿no? Y lo hacían casi con ese propósito, o el no vestir con la burka famosa, ¿no? El no hacerlo en público también era un acto de rebeldía. Entonces no estamos hablando, sabemos que son otras latitudes que afortunadamente en buena parte del territorio, y también hay que ver que hay para eso diferencias en nuestro país, pero en buena parte de nuestro territorio empieza a permear esta idea de que pues la mujer y el hombre tienen que ser vistos como dos entes en igualdad jurídica de oportunidades, de condiciones y de responsabilidades. Claro que eso ha sido todo un proceso, ¿no? Es decir, vamos a platicar de ese proceso, pero a partir de la década
quizá de los 90s, es cuando empezó a haber una serie de convenciones internacionales, tratados, de los cuales México siempre fue signante y también los ratificó, en los cuales se establecía y se empezó a hablar sobre la obligación que tienen los gobiernos de promover en las leyes y en la sociedad esta visión de igualdad del hombre frente a la mujer, ¿no? Y sin embargo, pues es un proceso, porque una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que se cumpla, ¿no? Que de verdad exista en la realidad. De hecho, las leyes han sido diseñadas un poco para provocar que de verdad exista esta igualdad. Pero sobre eso vamos a seguir platicando en cuanto regresemos de la pausa. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bienvenidos nuevamente a su programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. El día de hoy comentábamos que estamos haciendo un repaso hasta ahora histórico y lo haremos después sobre unas cuestiones relacionadas con legislación y después con la radiografía de lo que podemos ver que está pasando con la mujer en México desde el punto de vista del gobierno. Pero bueno, nos quedamos comentando que pues estas diferencias entre de género, que en algunos países de Medio Oriente están incluso previstas en la propia legislación o están reguladas en las leyes, que no es el caso nuestro afortunadamente, pues tienen su origen en cuestiones históricas y culturales. Y comentábamos ahorita fuera del aire sobre una anécdota, sobre una experiencia que me tocó a mí vivir aquí mismo, en una playa del vecino estado de California, aquí muy cerca de donde está Imperial, California. Hay una playa estatal que se llama Silver Strand, y que es familiar, una playa familiar. Esto debe haber sido hace unos 10 años, más o menos. Estábamos en ese momento mi esposa y mi hijo y su servidor, porque como les comento, es una playa más bien familiar, no hay establecimientos comerciales, entonces pues la gente va ahí, o iba, no hace mucho que no voy a ese lugar, pues iba prácticamente a estar en familia, a comer ahí en lugares destinados para ello, en fin, a pasarla en términos familiares. Y me tocó ahí ver, por un lado, a una pareja de jóvenes, entre 20 y 30 años, de origen escandinavo, que estaban muy cerca de donde estábamos nosotros sentados en la arena, y de los cuales la mujer, en la pareja, llegó y se acostaron en la arena, todavía con esta ropa de playa, pero como bata, estas cosas. Y para no hacer la historia más larga, en un momento en el que la mujer se quitó un short que traía y la ropa interior y se puso lo que era la parte de abajo de su bikini. Pero ahí, en la arena, claro, no fue una cosa descarada, ni que quisiera dar espectáculo, simplemente lo hizo muy rápido, porque no quiso ir caminando hasta donde estaban los baños, que estaban algo lejos, y ahí mismo se cambió en la arena. Fue algo así muy rápido, en el que, insisto, no es que lo quiero hacer esto un relato morboso, pero dejó ver el desenfado o la seguridad que tenía esta mujer, parte de esta pareja, de vestirse, de cambiarse y saber que pues, no corría peligro su seguridad o lo que fuera. Ese mismo día, un poco más tarde, nos tocó ver cómo llegaban, eran como 3 o 4 aparentemente hermanas, porque lucían físicamente muy parecidas, de origen árabe, que hablaban lo que parece ser alguna lengua de aquella parte del mundo, árabe, o con base en el mismo el idioma que se habla en los países árabes, y venían acompañados de una persona mayor que también parecía ser alguien de su familia, su mamá, su tía, lo que fuera, y estaban ahí pues para pasar la tarde en la arena. Era el verano cuando tomó lugar esta anécdota. Traían ellas unos trajes
no sé cómo llamarles porque nunca los había visto ni los he vuelto a ver, que parecía, todo indicaba que habían sido elaborados para estar en la playa, para estar en la arena. Eran de una tela muy delgada, incluso que se traslucía un poco, y muy poco, y solamente en las mangas y en pocas partes del cuerpo. Eran color negro, me llamó mucho la atención. Y ellas se veían muy desenfadadas y pues alegres, pasando el día en la playa. Y me quedó a mí pues casi la certeza de que vestían esos trajes para poder estar en la arena, porque en algunos de los países con tradición musulmana, ya sea en la ley y algunos otros, por lo menos en los usos sociales, pues no es bien visto que las mujeres muestren parte de su piel, ¿no? Salvo las palmas de la mano, creo que están en los lugares en los que está esto legislado, se les permite solamente que puedan mostrar la piel de la palma de la mano. El resto de la piel no es susceptible de poderse mostrar, ya sea legalmente, como les digo, en otros países, o socialmente en algunos de los otros países que por lo menos no está esto como una obligación. Y se les veía muy desenfadadas, ¿no? Y a mí como, ya es algo que lo traen, ya nacieron con ello. Pero cosas así, a mí me sorprende cómo mujeres pueden tener un hábito. Yo, por ejemplo, leyendo y documentándome, maestro, me tocó por ahí ver alguna reflexión, algunos comentarios en donde contaban historias que en las cartas que se escribían las señoras de aquellos tiempos, madres de familia, y esto es a donde viene uno a decir, ¿valoramos realmente lo que tenemos las mujeres en la actualidad, a diferencia de lo que tuvieron nuestras madres, nuestras abuelas? Porque en las cartas que se le escribían a los presidentes como Lázaro Cárdenas, las cartas venían reflejadas en otro sentido de, señor presidente, le pido nos ayude con trabajo para mi hijo, con trabajo para mi esposo, con sí, beneficios para otros, no sí, para porque una socialmente misma. Quien salía de casa a trabajar eran los hombres. ¿No? La mujer trabajaba dentro de casa, ¿no? Y se daba por sentado en muchos segmentos de la sociedad. Así es, ¿cómo no valorar entonces ahora en la actualidad cómo ya tenemos derecho a la educación, al trabajo? Claro, no como quisiéramos, pero sí se han dado grandes referencias. El tema del voto, simplemente. Ese es todo un tema que ahorita más adelante vamos a tocar, muy interesante, sí. las cifras que tenemos. Pero aquí luego, para terminar siendo un poquito provocador, esa experiencia que tuve en la playa, e insisto, que se veían quizás se vean hasta más felices las chicas estas que aparentemente venían de algún país, provenían de algún país árabe. Luego, cuando me toca en clase, yo he dado muchos años una materia que se llama Sistemas Jurídicos Contemporáneos, en donde hay que hablar sobre cómo son las leyes en distintos países del mundo. Y es inevitable que cuando uno habla de diferencias en las leyes, tiene que hablar en diferencias culturales, que es buena parte de la fuente donde después se forman las leyes, ¿no? O se establecen las reglas que están impresas en las leyes. Y al recordar esa experiencia, luego, una vez que se las cuento a mis alumnos, para mí es inevitable ser un poco provocador y decirles, bueno, a ver, ¿ustedes creen, sobre todo a todos se los pregunto, pero bueno, con dedicatoria a mis alumnas mujeres, ¿ustedes creen que en esos países árabes en donde existen, digamos, socialmente, esta diferencia del estatus o el rol que juegan las mujeres en sociedad y que nosotros vemos desde Occidente como pues una discriminación, como una desventaja en la que la mujer se mueve en sociedad? Decía, ¿ustedes creen que las mujeres sean menos felices que las mujeres en los países, bueno, no hablemos de México para no personalizarlo, pero del norte de Europa, como me tocó ver a los escandinavos? Y claro, ahí las opiniones de ahí, es muy provocadora esta pregunta, porque bueno, las opiniones ahí yo creo que no. Bueno, porque lo que no se conoce no lo puedes... Claro, esa es la respuesta, ¿no? Yo diría eso, exacto. Sí. Pero no dudo que sus alumnas tengan un sinfín de respuestas y más las enciende, yo creo. Tenemos una llamada sobre el particular, aparentemente, del señor Guillermo Flores, a ver si la pueden pasar al aire. ¿Está ahí? Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, a la orden, señor. Bueno, estoy escuchando su programa, me gusta. Qué bueno. Muy interesante. Mira, fíjate que yo soy un señor ya mayor. Sí. Estaba muy pequeño, pero recuerdo en 1953
se empezó a dar la libertad a la mujer que votara. Fíjate. Sí. Antes del 53 no podía votar, Exacto. simplemente por ser mujer. Exacto. Fíjate, ¿cómo era esos tiempos tan represivos desde el punto de vista pues racista? Yo lo veo que cómo no darle derecho a un ser humano que votara, que no veía el voto del hombre. Exactamente. Fíjate. Sí. Fíjate. Así es, señor Guillermo Flores. Sí, muchas gracias por su llamada. Efectivamente, nos abre la puerta para hablar de eso, que en México en realidad se consiguió el voto para la mujer en el 50, y eso fue un avance, incluso comparado con otros países de otras latitudes. No hay que perder de vista que en países como Suiza, que está en el centro de Europa, centro-norte de Europa, las mujeres obtuvieron el derecho a votar hasta 1970. Yo ya existía y las mujeres, yo nací en el 65 y no podían votar. Efectivamente, lo que nos dijo nuestro radioescucha o televidente, el señor Guillermo, tiene mucho sentido y no hay que perderlo de vista. Porque ahorita que pasemos a hablar ya específicamente de lo que en nuestro país podemos detectar o podemos hacer como un análisis de cuál es el rol actual de las mujeres, pues no hay que perder de vista eso, que el hecho que le hayan permitido a la mujer, o que se haya aprobado que la mujer pudiera ir a las urnas, pues provocó desde la década del 50 hasta ahora un cambio que ha sido, pues si quieren ustedes, lento pero sistemático, y un cambio que hasta la fecha, bueno, nos ha trasladado a una sociedad totalmente distinta a la que efectivamente Guillermo, nuestro radioescucha o televidente, nos hizo ver, que en la década de los 50, o como hemos platicado, el caso de las mamás de algunos de nosotros, pues dejan claro que era, si ustedes quieren, otra sociedad con otras características en las que el rol social de la mujer pues era otro, y que ha ido cambiando afortunadamente, empezando por ese derecho al voto del 50 y después por una serie de leyes que ahorita vamos a platicar. Ahorita regresemos del corte. Ojalá nos alcance el tema, porque es un tema tan amplio que tiene mucho para poder platicar. Sí. Pero bueno, vamos a una pausa ahorita y regresando veremos rápidamente cuál es la situación de la mujer en nuestro país. Sí. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bienvenido nuevamente a este tercer segmento de su programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Hoy estamos hablando pues del papel de la mujer en el mundo y en nuestro país, con motivo de que esta semana que inicia el lunes iniciarán la conmemoración del día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Comentábamos entonces, por alguna anécdota personal y de las experiencias en clases, sobre el hecho de que el rol de la mujer pues es una cuestión cultural y como tal pues varía de país en país, ¿no? Incluso de región en región en algunos casos del mismo país, como puede ser el caso de México. Y esto es relevante porque, bueno, se han hecho encuestas internacionales sobre la situación de desventaja o no que en distintos países está la mujer. Ahí tienen ustedes en pantalla el resultado de una encuesta sobre, en este caso aparecen los 10 países dentro de los cuales la mujer ocupa un lugar más relevante en las sociedades. Y el primero de ellos es Islandia, ¿no? Es decir, nuevamente los países del norte de Europa, que por alguna razón en esos países las mujeres históricamente han, digamos, ocupado un lugar tan preponderante como el del hombre. Y bueno, pues prácticamente son países europeos los que aparecen en esa tabla que ven ustedes. Y bueno, pues quizá esa es la razón por la cual en esos países luego han sido el origen o ha sido el origen
de algunas convenciones internacionales, que hay que decirlo, son tratados internacionales que al ser firmados por países como México, luego tienen que traducirse en las leyes nacionales. Y esto es importante porque decíamos que en la década de los 90, a partir de la década de los 90, se empezó México a firmar estos tratados internacionales y después tenía, como una consecuencia de esos tratados, se tenía que adecuar la legislación local, incluyendo lo que eventualmente sucedió, incluyendo la obligación de los partidos políticos de proponer el 50% de sus candidatos que sean mujeres y el otro 50% hombres, para evitar esta sobrerepresentación de los varones en las candidaturas, que es el estatus que tenemos actualmente. Y eso sin duda que ha traído como consecuencia que veamos cada vez un mayor número de mujeres en puestos, en este caso de dirección política o dirección en enclaves de gobierno, ¿no? Y esas leyes, pues, que han obligado prácticamente a los países, incluyendo al nuestro, al lograr una representación paritaria en los puestos públicos, pues han traído como consecuencia un avance muy rápido ya, por lo menos en el caso del gobierno, y en el que podemos ver, como veremos en un momento más, que el papel de la mujer pues ya empieza a ocupar tantos espacios como los hombres en los puestos de dirección. Sin embargo, no solamente para eso se aprueban leyes que son en beneficio de la mujer. Tristemente también hay otros casos de otro tipo de leyes. Tú tenías por ahí, habías visto algunos, claro. Digo, derivado de todo lo que viene mencionando usted, a lo largo de estos años se han creado algunas leyes, algunas instituciones, Instituto de la Mujer, en el caso de Baja California, SEJUM, y bueno, también derivado de esto, pues hay leyes como la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. Y no olvidemos también que, bueno, por ejemplo, ya yéndonos un poquito más a fondo, por ejemplo, en el Código Penal de Baja California, pues ya en el artículo 129 viene contemplado en el tema de los feminicidios, ¿no? Que es un tema que no podemos, ahorita que estamos hablando del tema internacional de la mujer, no podemos hacer a un lado por ser... Sí, hemos tenido algún otro programa que hablamos sobre ese tema tan doloroso relevante y tan complicado en nuestra sociedad, ¿no? Así es. Y el código pues lo señala y establece muy claro que quien comete el hecho de feminicidio, una vez que sea ya acusado como tal, esto es todo aquel que tiene que ver con alguna razón de familiar, parentesco o por el simple hecho del concubinato, noviazgo o trabajo. Sí, que al final nos decía, alguna vez nos comentaba una profesora de Derecho, decía, mira, el feminicidio para entenderlo es... se tipifica cuando un hombre priva de la mujer a una mujer por el simple hecho de que puede, porque ella es mujer, ¿no? Es decir, porque puede, digamos en este caso, privarla de la vida, ¿no? Puede matarla porque es mujer, ¿no? Arrojar su cuerpo, exponerlo. Sí, y aquí hemos tenido ya efectivamente pues un par de programas en el que hemos hablado de este tema, que es un tema que sigue siendo una asignatura pendiente en Baja California también, hay que decirlo, es decir, los casos tuvimos aquí invitada alguna vez a la dirigente de un grupo de mujeres que impulsan el que no solamente el que se hagan campañas permanentes en contra de la violencia contra la mujer, sino que el que se sancione eficazmente a aquellas personas o aquellos hombres que cometen este tipo de actos. Eso sigue siendo, es decir, no estamos todavía para poder decir que la mujer no corre más peligros o mayores peligros en sociedad por el hecho de ser mujer. No, sí, la verdad es que desafortunadamente sigue siendo ese y es una asignatura pendiente. Ahora, por otro lado, yo recuerdo que hace, que serán unos 5 años, en alguna plática que me invitaron a dar un grupo de mujeres, por cierto, un grupo de Ensenada, viendo todas las modificaciones que con el tiempo se habían ido haciendo sobre, primero, las candidaturas que estaban obligando a los partidos a que fueran paritarias, 50% para hombres, 50% mujeres, y luego ya las leyes, que también tenemos ya leyes que obligan a que en el gobierno los puestos de dirección o de gabinete también sean
por lo menos esté representado 50% de ellos la mujer. Yo les comentaba a este grupo, les decía, es un buen momento para que la mujer o para cualquier mujer en nuestro país intervenga en política, porque esta legislación está obligando a los partidos y a los gobiernos, no es que si quieren o no quieren hacerlo, ¿no? Se tiene que hacer, y bueno, pues con ello se abren más espacios en los que la mujer puede participar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso del gobierno federal primero, que pues el gabinete del presidente López Obrador tiene actualmente, porque también hay que decirlo, han ido cambiando y han existido otras que ya no están actualmente en el gabinete. Son nueve de las colaboradoras directas. Bueno, en este caso son... tienes razón. Son las gobernadoras primero. 9 de las gobernadoras son, que siguen siendo pocas, ¿eh? Sí, digo para hacer los 32. Sí, pero... Lo que pasa es que ahí no hay forma de decir de provocar directamente, como si lo hay, por ejemplo, para el Congreso, para los congresos, que tienen que ser la mitad de mitad, pues cada estado tiene su legislación interna y es un poco más complicado el poder provocar que la mitad de los gobernadores sean mujeres. Bueno, pero con todo lo que se ha ido haciendo, con todo lo que se ha ido provocando que la mujer participe más en política, actualmente hay 9 gobernadoras, ¿no? Sí. Incluyendo la de Baja California, por cierto, ¿no? Aguascalientes, Baja California, Ciudad Campeche, Chihuahua, indeseable Claudio Sheinbaum en Ciudad de México, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala, ¿no? Y el gabinete, que era de lo que también empezaba a platicarles, en el gabinete del presidente López Obrador también hay 9. También hay, por eso de momento creí que esta lista era la del gabinete. Sí. Son 9 miembros del gabinete del presidente López Obrador. Insisto, ha habido más, pero han ido rotándose. Está Rosa Isela Rodríguez en Seguridad, Leticia Ramírez en Educación, Ariadna Montiel en Bienestar, Marilisa Albores en Medio Ambiente, Rocío Nale en la Secretaría de Energía, Raquel Buenrostro en Economía, que por cierto sustituyó a Tatiana Cloutier, también en Economía. Luisa María Alcalde, que además de ser mujer, la Secretaría del Trabajo es muy joven, creo que no llega ni a los 30 años, ¿no? Joven, de los 30 años. María Estela Ríos González, también ahí no tenemos ahorita la cartera que ocupa, pero son 9 mujeres del gabinete del presidente. Delfina Gómez también estuvo en la Secretaría de Educación. Delfina estuvo en la Secretaría de Educación, efectivamente. Así es. Y bueno, pues es una señal que no es poca cosa. Yo creo que en ningún sexenio se había visto definitivamente que tantas mujeres ocuparan un puesto. Estamos hablando de que la primera secretaria de Gobernación fue una mujer. Exactamente, a eso me refería cuando otras ya habían ocupado carteras, pero no están. La exsecretaria de Gobernación fue sustituida por un hombre, ¿no? Así es, pero también han desfilado por el gabinete del presidente López Obrador. Y eso no es poca cosa, porque empieza a permear entonces ya una cultura con una visión pues complementaria, ¿no? De cómo es la sociedad, porque la sociedad más o menos está representado por la mitad mujeres y hombres, no es exacto, pero bueno, esa visión no estaba representada en los órganos de toma de decisiones, ¿no? Como y ahorita ahorita que usted mencionó ya a las gobernadoras, a las secretarias del gabinete, pues también es importante resaltar el trabajo de la presidenta ministro, ¿no? Que en la historia no se había visto anteriormente, Claro, exactamente. Recientemente en nuestro país, bueno, pues ha sido muy comentado en los medios de comunicación. Así es. Pues los mismos ministros de la Corte eligieron entre ellos, entre los 11 ministros, por votación, eligieron quién iba a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y pues al final la votación quedó circunscrita a 2 mujeres, ¿no? De las cuales, bueno, pues ya sabemos que una de ellas emergió y es actualmente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el caso de Baja California, pues 3 de los 5 alcaldes electos, porque también tenemos que comentar que en San Quintín existe un consejo municipal, no fue electo democráticamente porque se acaba de crear el municipio, y en San Felipe pronto ocurrirá lo mismo, pero de los 5 municipios en donde se eligió el presidente municipal, 3 son mujeres. 3 son mujeres, ¿no? Sí. Entonces, pues, a eso me refería cuando les comentaba yo a este grupo, y también lo hago con mis alumnas o mis alumnos, que es un buen momento para las mujeres para incursionar en la vida pública, porque se están abriendo, en buena parte por la necesidad que imponen estas leyes, el que tenga que ser
una representación paritaria. Ahora, no pasa inadvertido que pues hay detractores de estas leyes, ¿no? O de este tipo de leyes en las cuales impone la necesidad de hacer una discriminación a la inversa, se dice, ¿no? Es decir, el que tiene que tener cierta característica la persona que va a ocupar la posición, independientemente de la preparación que tenga. En este caso estamos hablando de las leyes que imponen a los partidos, que es la legislación electoral, la obligación de promover que el 50% de sus candidaturas sean ocupadas por mujeres. Hay quien no está muy de acuerdo porque dice, bueno, pero ¿y qué si hay más hombres, si existe para la misma posición un hombre más preparado, pero no lo va a poder ocupar porque tiene que ser una mujer? Bueno, son visiones y no pasa inadvertido que hay gente que piensa así. Pero otra vez comentábamos, para poder haber hecho un cambio dentro del rol social, por lo menos fuera de casa que juega la mujer, pues fue necesario instrumentar este tipo de leyes. No sabemos cuánto se hubiera tardado esto si, para empezar, no se hubiese otorgado el derecho a la mujer a votar en México desde el año 50. ¿Y qué hubiera pasado si en México, digo, a especular, qué hubiera pasado si en México a la mujer no se le hubiera permitido votar, sino hasta el año 70, como sucedió, por ejemplo, en Suiza? Pues muy probablemente la evolución del rol y el papel de la mujer en el mercado de trabajo, en la toma de decisiones fuera del hogar, pues hubiera tenido un avance más lento, ¿no? Y eso de todos modos hay mucho trabajo todavía, ¿no, maestro? Aún claro. Cuando se ha avanzado, siguen existiendo muchos derechos de las mujeres que no están a la par de los hombres. Que principalmente en el sur del país, en Pues los pueblos y comunidades indígenas, exacto. No existe esa igualdad, que es la que se sigue buscando. Claro, pero sin embargo, sí no estamos diciendo que todos los políticos actuales, o ya la generación que actualmente está ocupando espacios a nivel nacional, no es que todos los políticos estén en esa frecuencia, pero sin duda que el presidente López Obrador sí lo está. Mencionábamos que de las cinco propuestas, bueno, más que de las 5 propuestas, de las 5 veces que ha hecho propuestas el presidente López Obrador para que se ocupe un espacio en la Corte, 3 han sido de mujeres. Así es. Y 3 han resultado ser electas mujeres que ahora son ministras, más una que ya estaba, pues son 4 ministras de los 11, que también se empieza a acercar a esa representación paritaria. Eso no ocurre en muchas partes del mundo, es decir, hay que decirlo. Y hay que recordar que para poder llegar al estrato más alto de los jueces en México, que son los ministros de la Suprema Corte, pues se tiene que contar con una propuesta por parte del presidente, así sea una terna, dentro de la cual el Senado escoge a uno de los 3 propuestos. Y si en esas ternas van implícitamente un mayor número de mujeres, pues es evidente que el número de ministras o juezas incluso, como se les puede llamar, del más alto tribunal en México, pues son mujeres. Y eso a mí también me parece muy relevante, ¿no? Muy relevante, y deja ver cómo pues el rol de la mujer, por lo menos ya en los papeles de dirección, está cambiando. Aquí empezamos el programa diciendo que en una encuesta de 2017, antes de que iniciara la administración del presidente López Obrador, pues ya se dejaba ver, por un lado, que la mujer se sentía discriminada por el hecho de ser mujer, una encuesta nacional, y luego en un estudio sobre las posiciones en el gobierno federal, pues también quedaba claro que entre más era la responsabilidad que tenía un servidor público, más el nivel que tenía dentro del gobierno federal, pues era el porcentaje de mujeres que ocupaban esos espacios, pues era menor, ¿no? Y eso está cambiando, ¿no? Así es. Y yo creo que sería importante resaltar o señalar, como lo veníamos platicando, que posiblemente en el próximo sexenio, por quien encabeza las encuestas. Bueno, en estos momentos quien encabeza las encuestas es una mujer, de preferencia electoral, ¿no? Así es. Entonces no va a ser extraño que ya sea Claudia Sheinbaum o alguna otra mujer termine ocupando la presidencia de México ya en el próximo sexenio. En fin, bueno, lo vamos a ver. Esperemos que les haya gustado mucho este tema, que bueno, pues da para mucho, da para otros programas, pero bueno, el día de hoy, pues adelantándonos un poco, hablamos de lo que escucharemos en la semana que viene con motivo del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por habernos acompañado, Clara, y gracias al teleauditorio
y a nuestros radioescuchas. Nos veremos la próxima semana. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.